Las luchas de los telefonistas por reivindicar sus derechos laborales habían comenzado en los primeros años del siglo XX. En aquella época, el servicio telefónico del país estaba en manos de las compañías Ericsson y Mexicana. Es a fines de los años 20 cuando se firman los primeros contratos entre las empresas y los trabajadores. En los años del cardenismo, los trabajadores telefonistas realizan intensas movilizaciones y plantean por primera vez demandas de aumento salarial, derecho a jubilación y servicios médicos. Además, son los primeros en lograr la semana de 40 horas. En la década siguiente, estallan varias huelgas ante la inminente unificación de las dos compañías telefónicas. Con estos antecedentes, en 1947 se constituye la empresa Teléfonos de México y en agosto de 1950 se constituye el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. La noche del 22 de abril de 1976, las operadoras del Departamento de Tráfico que conforman la mayoría de trabajadores, miembros del Sindicato de Telefonistas, estallan un paro. En una actitud insólita, las mujeres que laboran en los centros telefónicos de Victoria y San Juan desconocen el contrato colectivo y esa noche dejan de atender los conmutadores. Los abusos, las jornadas extenuantes y las denigrantes condiciones en que trabajaban habían llegado a un límite que no estaban dispuestas a tolerar más. Sí, era opresión, era una situación pues muy difícil. De por sí el trabajo de tráfico yo siento que es difícil por el encierro que vivimos, todo eso. Entonces, aunado a eso, todas las acciones que ejercían en nosotros las jefas de tráfico era muy pesado. Para poder ellas salir al baño, tenían ellas que poner una tarjetita y entonces las compañeras auxiliares tenían la indicación de que verdaderamente si eran 5 o 6, se fijaban cuál la pedía primero, ya que viniera la otra, iba la otra. Eso era inhumano, iba en contra de la salud de las compañeras. El líder de los telefonistas, Salustio Salgado, había firmado la revisión contractual correspondiente a ese año. Aceptó el 15% de aumento salarial sin consultar con los trabajadores. Pero lo más grave fue que no tomó en cuenta las demandas de las operadoras en la revisión del contrato colectivo. O sea, lo que está en el fondo del conflicto de las operadoras en 1976 no es en estricto sentido una demanda de tipo económica, es una demanda de tipo laboral. Las operadoras están cansadas de que el sindicato no haga nada por resolver sus problemas laborales, los problemas cotidianos que ellas enfrentan. Porque sin lugar a dudas los dirigentes jamás se paran por el puesto de trabajo. Como tantos otros, en esa época el sindicato de telefonistas era un sindicato vertical. El secretario general hacía los arreglos directamente con la empresa y los trabajadores no participaban ni tenían injerencia en las decisiones que se tomaban desde la Secretaría General. Los rumores sobre la firma del contrato colectivo se extienden como reguero de pólvora y hay gran incertidumbre entre los telefonistas. Cuando Salgado informa a la asamblea que el contrato ha sido firmado, las operadoras manifiestan su desacuerdo. Se da la ruptura entre trabajadores y algunos delegados y delegadas que sí habían aprobado la negociación de Salustio. Sí notaba yo un problema de relación de Salustio con los trabajadores, no con la empresa, con los trabajadores, un alejamiento. Es decir, se había lanzado para diputado, presidente del Congreso del Trabajo y demás, y sí me preocupaba. Con su actitud valiente, las operadoras se convierten en la punta de lanza para la movilización del sindicato. Pues fue el despertar, ¿no? Fue como un despertar a conocer que sí teníamos derechos.
cuando llegué en la mañana a trabajar ya del 22 de abril, nos dijeron que el sindicato había sido tomado y que nos viniéramos a las instalaciones del sindicato. Y nuestra sorpresa fue que encontramos a muchísimos compañeros, lo que demostraba que había ya gran descontento por lo que venía sucediendo. Entre aquellos trabajadores inconformes estaba el joven Francisco Hernández Juárez. Era ya un líder nato, trabajaba en centrales de mantenimiento. En ese entonces la empresa tenía una estructura sumamente complicada de convenios departamentales y demás. Y Francisco se había convertido en uno de los actores principales para la revisión del convenio de centrales de mantenimiento. Entonces, ahí fue un brote, quizá el más importante, que vino a desembocar en la revisión del contrato de 1976. En 1967 se incorpora a Centrales Mantenimiento en Teléfonos de México. Poco antes de que estalle el conflicto de las operadoras en 1976, es elegido delegado para la revisión del contrato en su departamento. Muy pronto, Hernández Juárez comienza a sentir el hostigamiento de la dirigencia del sindicato. Yo me di cuenta que no arriesgaba mucho cuando me metí al pleito, a luchar contra Salustio, cuando vi que había ese grado de inconformidad y se hizo un paro de las operadoras y de algunos sectores, porque en ese momento no perdía nada. Si Salustio lograba superar ese problema, me iba a correr. Es que yo puse mi granito de arena para que no lo superara. Las noches que pasamos sin dormir, las peleas en las asambleas, cuando estuvimos aquí atrás que le dimos la espalda a Salustio. Cuando estalla esta expresión de inconformidad y cuando se refleja en realidad ya en qué niveles la situación se le había desbordado a la estructura y a Salustio y a la empresa. El país estaba sumido en una crisis económica sin precedentes y la mayoría de las organizaciones obreras estaban integradas en un sistema corporativo representado principalmente por el Congreso del Trabajo y por la CTM. Los telefonistas, quienes habían salido de la Confederación desde 1959, no eran los únicos inconformes. Unos meses antes, se había realizado una multitudinaria manifestación en la Ciudad de México y en menos de 48 horas el servicio telefónico se interrumpe total o parcialmente en casi todo el país. Con el paro y la posterior creación del Comité Democrático encabezado por Francisco Hernández Juárez, los trabajadores telefonistas obtienen su primera victoria política. Su frescura, su coraje democrático, su capacidad de inventiva, su voluntad para enfrentarse con mucho arrojo en su momento, me parece a mí, a una burocracia sindical muy alevosa, muy agresiva. Bueno, se debe de manifestar a través de la participación de todos los trabajadores hacia objetivos concretos como la democratización del sindicato. ¿Cuál es el siguiente paso a dar por los telefonistas? Bueno, uno muy concreto es la auditoría, la reforma de los estatutos, en líneas generales esos serían los primeros pasos a dar de nuestro sindicato. Respecto al último contrato colectivo que suscribió el señor Salustio Salgado, ¿cuáles son los puntos que rechazan ustedes? Bueno, no son puntos específicamente, es en su contexto general, que los trabajadores no están de acuerdo que se firmen contratos o convenios sin su consentimiento. Los telefonistas logran pactar un referéndum a nivel nacional para que los trabajadores, después de una votación democrática, elijan a la dirección del sindicato. Teníamos que ratificar el dichoso referéndum para darle toda la participación al compañero Francisco Hernández Juárez. Y me tocó en ese momento unirme a la lucha. Y procuramos ser convincentes desde ese momento en el respeto y la credibilidad en la acción de Hernández Juárez. Hubo que hacer un recorrido nacional para consolidar el trabajo. Hubo lugares todavía donde literalmente no nos querían recibir. Así es que yo calculo que estuve casi un año para tratar de apenas de asentar el ambiente sindical con una oposición de la empresa terrible. Fue cuando se trató nuevamente de desconocer a Francisco,
ya habíamos ganado el referéndum, ya estábamos en el recinto sindical y la mayoría de los comisionados al interior del sindicato eran de centrales del departamento del compañero Hernández Juárez. La primera Convención Nacional Democrática ratifica por unanimidad a Francisco Hernández Juárez como secretario general de los telefonistas. Los acuerdos y resoluciones que se toman en la convención llevan a consolidar la democracia en el sindicato y a incrementar la participación de las bases de trabajadores en la defensa de sus intereses. Una decisión importante para el STRM es la de permanecer en el Congreso del Trabajo, para desde el interior de la organización hacer sus planteamientos políticos y luchar desde ahí por la democratización del sindicalismo mexicano. Se aprueban varias reformas estatutarias, se plantea una nueva relación del sindicato con la empresa y se elimina la cláusula que obligaba a los trabajadores a pertenecer al Partido Revolucionario Institucional. Esto es importante porque estamos hablando de un sindicato que en este momento está desafiando al corporativismo, no solo sindical, sino al corporativismo del sistema político mexicano, que tenía en la afiliación colectiva de los trabajadores al partido oficial uno de sus puntos más importantes, uno de sus puntos clave. En los meses siguientes, el STRM organiza mesas de trabajo y discusiones en las centrales de todo el país para revisar y replantear sus convenios laborales. Cuando se habla de huelgas y demás, se piensa que era una relación violenta y que Pancho y yo no nos hablábamos para nada. Es decir, él siempre fue una persona que buscaba el diálogo, defendía a los trabajadores, pero entendía puntos de vista y llegábamos a acuerdos. Entonces, se mantenía una relación fluida dentro de la empresa y el sindicato. En aquellos años, sin duda alguna, se dio una insurgencia en muy diferentes sectores, en grandes sindicatos nacionales de industria, en pequeñas empresas, pero también se dio un fenómeno que tuvo que ver con la sindicalización de nuevos contingentes, que hasta entonces se habían mantenido al margen del mundo sindical. En esto se trataba básicamente de construir sindicatos, de construirlos con fórmulas democráticas y lograr establecer a través de contratos colectivos una regulación de las relaciones laborales. La insurgencia sindical de los 70 es la respuesta más clara a las prácticas añejas y a los líderes corruptos que controlan a la mayoría de los sindicatos. El sistema laboral mexicano y las instituciones públicas del trabajo estaban fuertemente controladas por el gobierno. Esto propició el corporativismo y el charrismo en la mayoría de las organizaciones, cuya función principal era mantener la subordinación de los trabajadores. Los telefonistas plantean rebelarse contra los topes salariales de 10% de aumento, resultado en ese momento de un acuerdo entre el gobierno de José López Portillo y el Fondo Monetario Internacional, pero sobre todo producto de una política histórica de contención salarial en México. Después de ampararse contra una posible requisa, el STRM emplaza a huelga para el 25 de abril. Poco antes de que venza el plazo, y con el consenso de la mayoría de los trabajadores, el sindicato decide no estallar la huelga y aceptar el 15% de aumento. Para una organización de consolidación reciente, una huelga en ese momento no era lo más conveniente. Consideramos que si se había establecido una semana para las negociaciones, sería conveniente para evitar obstaculizarlas o crear un clima de tensión alrededor de ellas, conveniente no hacer el emplazamiento. Un año después, el sindicato enfrenta de nuevo la contención salarial. Emplaza huelga para el día 25 y después de muchas horas de pláticas con los representantes de la empresa, los trabajadores deciden estallar la huelga ante la negativa de Telmex para modificar la cláusula de jubilación. El Congreso del Trabajo otorga su apoyo a los telefonistas que, después de una huelga de 16 horas, logran un incremento salarial del 12% y la reducción de un año en la edad de la jubilación. Obtienen también el compromiso de la empresa para resolver el convenio pendiente con las operadoras del Departamento de Tráfico. La noche del 12 de marzo, estallan la huelga para lograr el convenio pendiente favorable con las operadoras. Horas más tarde, Teléfonos de México acepta las demandas del sindicato y se destinan 125 millones de pesos para las 9,000 operadoras que trabajan en las centrales de todo el país. Por primera vez, las operadoras son consideradas en el contrato colectivo que firman el sindicato y la empresa. El 25 de abril, los telefonistas rechazan el 13.5% de aumento salarial que ofrece la empresa y estallan de nuevo a la huelga. El gobierno aplica la requisa,
los empleados de confianza toman las instalaciones y reanudan el servicio en casi todo el país. A nosotros allá en Nogales, en los movimientos de huelga y de requisa, lo que hacían era meter a la Policía Federal de Caminos, a los departamentos de tráfico. Y las amenazaban con pistolas porque nosotros teníamos el acuerdo de no checar. No íbamos a checar, ¿no? En manera de presión. Y se paraban en el reloj checador para obligarlas a checar. El sindicato se enfrenta además a una campaña de desprestigio que despliega la empresa. Una de las primeras metas que nos planteamos fue llegar al desfile del 1 de mayo y nos planteamos ir de rojo y negro como una expresión de la huelga que estábamos. En ese momento aparecen 10 o 20 agentes judiciales, o sabrá de dónde era, y agreden al compañero sacándolo de la columna. Entonces varias compañeras operadoras que iban con él fueron golpeadas a punta de pistola por los judiciales para desprender a Francisco porque ellas lo protegían. Entonces fue introducido por una de las puertas del Palacio Nacional. Pero bueno, me dijeron, oiga, es que el presidente quiere hablar con usted. Y pues bueno, pues subí. Y el presidente le habla a todos los dirigentes que desde el balcón ven el desfile. Señor Hernández Juárez, yo respeto su lucha, sé que ustedes lo están haciendo por el bien de los trabajadores, pero tiene que entender que si yo a usted le doy el aumento de salario que ustedes quieren por legítima derecho, todos los demás me vendrían a exigir lo mismo y con qué razón yo se los negaría. Después de 7 días, los telefonistas levantan la huelga. Aceptan el 13.5% de aumento y un paquete de prestaciones, pero sus mayores logros fueron haber ejercido un derecho que hasta entonces era casi solo letra escrita en la política laboral mexicana, así como cuestionar la política de contención salarial en el país. En este año, los telefonistas estallan su cuarta huelga en 2 años. La revisión contractual correspondiente a 1980 y 1982 incluye un aumento salarial de 35% y revisión de las cláusulas sobre jubilación. De nuevo se aplica la requisa. Las autoridades toman las instalaciones para que la empresa siga funcionando y trabajadores, esquiroles de confianza o contrarios a la huelga regresan a sus puestos de trabajo y se hacen cargo de dar el servicio. En aquellos primeros años del Sindicato Democrático, los telefonistas sufrirían la requisa en 7 ocasiones. Para defender las reivindicaciones obtenidas, los telefonistas realizan una marcha con el Sindicato Mexicano de Electricistas, a la que asisten más de 50,000 personas. El día 17, las 36 organizaciones que conforman el Congreso del Trabajo ratifican su apoyo a Hernández Juárez. Si la actitud de la empresa en ese momento, del 75 al 80, era debilitar al sindicato, atacando a la representación sindical, le resultó todo lo contrario, porque aquí no era el dirigente en sí el que estaba motivando, era desde las bases hacia el dirigente. Y cuando nos despedían a un trabajador en una sección o aquí en sección matriz, el departamento, la especialidad y la sección se unificaban como uno solo. Era una fuerza que te animaba. Como nos tocó vivir ese momento. Se establecía ya una estrategia para introducir al Estado mexicano dentro del mercado abierto, dentro de los conceptos del neoliberalismo, que en aquella época pues no se hablaba mucho de ello, pero sí se actuaba por parte del gobierno y por parte de los grandes intereses internacionales, de tal manera que la lucha fue difícil. La represión también fue muy sofisticada, pero muy fuerte. El sindicato de telefonistas también enfrenta conflictos internos. En algunas secciones surgen diferentes corrientes y Francisco Hernández Juárez realiza discusiones con los grupos opositores, algunos de cuyos planteamientos son incorporados al proyecto sindical. Francisco Hernández Juárez se consolida como líder de los telefonistas. Su liderazgo significa un proyecto para la organización y se convierte en una de las figuras más destacadas del sindicalismo en México. Francisco Hernández Juárez leadership is very striking and almost unparalleled. It's definitely unparalleled in terms of telecom union leadership anywhere in the world. No obstante, los triunfos obtenidos por el STRM comienza una etapa difícil para el sindicalismo mexicano. El pago de la deuda externa es imposible, salen grandes capitales del país y el incontrolable deslizamiento de la moneda mexicana pierde en 10 meses el 80% de su valor frente al dólar. Junto a esto, las telecomunicaciones atraviesan por intensos cambios tecnológicos y normativos.
The 1980s was probably the most difficult decade for telephone workers since the invention of the telephone. I don't think there was any industry, in fact I'm pretty sure there has not been any other industry in so short a period of time, essentially beginning in 1984 and pretty much still going on, that has been buttressed and hit by so many things that were beyond people's control, particularly the workers in the union's control. Es una época en la que en Telmex se dan despidos injustificados de trabajadores y violaciones al contrato colectivo. La empresa busca evitar que el sindicato participe en el cambio tecnológico, que en ese entonces incluía la introducción de centrales telefónicas de tipo digital. El sismo afecta gravemente los centros de San Juan y Victoria. Mueren trabajadores. La destrucción de las instalaciones ocasiona que cientos de telefonistas se queden sin lugar de trabajo y el sistema telefónico de la Ciudad de México queda dañado seriamente. A pesar de las pérdidas humanas y los daños causados por el terremoto, el sismo dio al STRM la oportunidad de impulsar su proyecto modernizador. Un grupo de dirigentes viaja a Europa y visita varios países para conocer las nuevas tecnologías y las tendencias privatizadoras en las empresas de telecomunicaciones. En enero, Francisco Hernández Juárez toma posesión como presidente del Congreso del Trabajo. Promueve planteamientos de cambio democrático que serán rechazados no solo por el gobierno, sino por las cúpulas sindicales tradicionales. Esta situación lleva a la constitución de la FESEBES en 1990. La creación de la Federación de Sindicatos de Empresas de Bienes y Servicios marcaría otra ruptura importante con el sindicalismo corporativo tradicional mexicano. Algunos líderes del Congreso del Trabajo simple y sencillamente no veían con buenos ojos esta posición. No obstante que uno de los principales objetivos de la FESEBES era estar dentro del Congreso del Trabajo y renovar el Congreso del Trabajo. No precisamente salirse y contraatacar, no, era dentro del Congreso del Trabajo porque consideramos que era la opción única que teníamos los trabajadores para llegar a la central única. La FESEBES se propone plantear una relación de mayor autonomía con el gobierno y los patrones. Puede ser considerada como la vanguardia contractual y productiva del sindicalismo mexicano. Los intensos cambios ocurridos en la economía mundial y en particular en la industria de telecomunicaciones desde fines de los 80s, además de los efectos de los sismos de 1985 en la Ciudad de México, profundizaron los rezagos de Telmex y deterioraron más la calidad de sus servicios. La manera de centralizar las comunicaciones hacía que todo pasara por San Juan y Victoria, y los dos edificios se dañaron en el sismo. De manera que a partir de 1986 empezamos a aparecer en el primer lugar en la Procuraduría Federal del Consumidor con una presión terrible y todo orientado a decir que el problema era derivado de nuestro contrato colectivo. O sea, lo que hemos ganado ha afectado a la empresa y entonces pues, había que quitar cláusulas del contrato. Obviamente yo no creía eso, pero logré convencer a mis compañeros de entrar a una negociación en donde se definiera si era cierto que nuestro contrato colectivo era el que afectaba el desarrollo de la empresa. El sindicato presenta un proyecto de modernización que se convierte en la punta de lanza para la modernización intensa y la posterior privatización de Teléfonos de México. En la primera etapa del proyecto, el sindicato logra demostrar que el contrato colectivo de trabajo no es un obstáculo para el desarrollo de la empresa, sino que la negociación colectiva puede ser el mejor camino para iniciar su transformación y el cambio de un esquema de relaciones obrero-patronales ya obsoleto y rígido. La situación de la empresa era difícil, era un gran reto. Había muchas líneas que no se surtían sino hasta 2 años o año y medio. Había que pagar muchas veces, había un mercado negro de líneas. Las reparaciones también eran deficientes. Los equipos, desde el equipo automotriz era obsoleto, había centrales electromecánicas completamente obsoletas, además de las analógicas. De museo eran muchas piezas, no había sistemas y la verdad era una empresa que tenía un gran rezago tecnológico. Bueno, yo creo que las deficiencias eran innumerables, los problemas eran grandes y el reto era importante.
Según una encuesta levantada por el Instituto Mexicano de Opinión Pública, el 49% de los encuestados opina que el que no hayan bajado las tarifas, incrementado los salarios de sus trabajadores y mejorado su servicio, se debe a que Telmex es la única empresa en México que presta este servicio. Por su parte, Teléfonos de México asegura que la empresa crece 5 veces más rápido que la economía nacional. Sin embargo, los problemas siguen presentando retos específicos para la empresa. Obviamente hacer la empresa más productiva, hacerla competitiva y poder salir de ese bache en el que hemos caído al estar en estos momentos como la empresa número 1 en la Procuraduría Federal del Consumidor. Honor que francamente no queremos. Lo que necesitaba la empresa eran recursos. Cuando yo hablé con el presidente diciéndole, bueno, ya no fue nuestro contrato, ahora entré con la lana que necesita la empresa, me dijo, oiga, pues yo no tengo ese dinero. Se necesitaban más o menos $2,000 millones por año. Después de reflexionarlo por un buen tiempo con el comité, yo mismo llegamos a la conclusión que la única manera era cambiar el esquema jurídico para que pudiera participar con mayoría el capital privado mexicano. La lucha sindical previa había preparado al sindicato para presentar una alternativa que enfrentara esos problemas, además de consolidar su función de vanguardia productiva. La democracia no era un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar más beneficios para los trabajadores, la empresa y el desarrollo del país. Tuvieron ciertas dudas de que no fuéramos a respetar el mantener la planta laboral. Y la razón por la que veíamos claramente que no debía de reducirse la planta laboral fueron varias. Una de ellas es de que la empresa tenía una necesidad enorme de crecimiento, una necesidad enorme de capacitación y de modernización, y que era fundamental que el personal tuviera la camiseta bien puesta y que trabajáramos todos conjuntamente, la administración, el personal y el sindicato. El sindicato estaba tan metido en la administración de la empresa que pues a ellos les impactaba todo lo que el sindicato había conquistado para entonces. Y creo que se pudo lograr que la plantilla se quedara. Para mí es uno de los logros más importantes y que las conquistas sindicales más importantes, como es la jubilación y muchas cosas que son importantísimas para el trabajador, prevalecieran. El sindicato hace propuestas. También hay que decir que el gobierno no toma en cuenta todas las propuestas del sindicato. Si el gobierno de Salinas en ese momento hubiera tomado en cuenta todas las propuestas que el sindicato de telefonistas le estaba haciendo para conducir la privatización de Teléfonos de México, esta privatización hubiera sido mucho más exitosa de lo que fue. Durante los 90 cambian las relaciones entre la empresa y el sindicato. Teléfonos de México se transforma de manera intensa y positiva. Se consolida un nuevo modelo exitoso y alternativo de relaciones laborales en México. Ha sido una labor muy importante de parte del personal de Telmex, todo lo que se ha logrado en Bienestar Social, que es todo el trabajo que se ha hecho y que se sigue realizando en toda la telefonía social, ¿no? Llevar telefonía rural a zonas muy marginadas en donde incluso esta operación no tiene una rentabilidad como es en otros sectores en donde sí participa la competencia y no en los sectores más desprotegidos. Entonces es una labor social intrínseca a la operación de Telmex, ¿no? Llevarle comunicación a todos los rincones del país. Y el que para la empresa ha sido muy importante es hacia adentro, que es con su personal. Y eso es un programa en donde lo que se busca es que el personal de Telmex pueda aspirar a un mejor desarrollo humano en cuanto a su fortalecimiento de sus valores y que también ese trabajo pueda tener un impacto en las comunidades en donde participa. No es nada más que el sindicato haya tenido una actitud positiva hacia el desarrollo y bienestar social, ha sido fundamental, ha sido pues gran parte del éxito de este proyecto y pues esperemos que lo siga haciendo en el futuro. El sindicato ha luchado por hacer de la capacitación uno de los grandes temas de la agenda obrero-patronal. La empresa incorpora la tecnología más moderna al tiempo que extiende y mejora notablemente sus servicios. Desde el principio planteamos ese esquema de mantener al personal, de capacitarlo y permitir que se fuera preparando mejor para la modernización, no solamente un cambio cultural que fue muy importante y para eso fue muy importante el trabajo con el sindicato y con todo el personal, sino también pasar de una empresa de telefonía a una de telecomunicaciones. Y bueno, pues estábamos muy conscientes de que las telecomunicaciones eran el sistema nervioso de las nuevas civilizaciones y de las nuevas sociedades y que México había de tener una red de lo más avanzado posible de telecomunicaciones. Yo creo que este es un programa no nada más
que puede ser modelo para que se adapten otras empresas, sino es un programa con el que todos debemos de vivir diariamente, ¿no? Que el trabajo pues no sea nada más un lugar de desarrollo profesional, sino que pueda ser también un lugar de desarrollo personal y de satisfacción emocional. Es un programa que va más allá de una cuestión laboral o más allá de una cuestión obrero-patronal, es una convicción y es algo que nos fortalece como personas y obviamente nos fortalece como empresas y la idea es que nos acabe fortaleciendo como país, que así se ha demostrado en muchísimas ocasiones, ¿no? Pareciera ser que el sindicalismo ya llegó a un nivel en el que los procesos en el mundo están enfocados para que seamos solamente más productivos. Pareciera ser que la nueva tecnología nos desplaza y que no somos necesarios. Pero creo que el reto del sindicato es ese, cómo encontramos que además dentro de estos procesos productivos nosotros sigamos prevaleciendo con condiciones buenas e incluso que las podamos superar, ¿no? The strategy has been here not only to organize telecommunications in a broader sense, but also to diversify the union to build our political strength. In some ways that would be parallel to the decision of the STRM, or Telefonistas as we call your union, to build UNT. Al mismo tiempo, el sindicato de telefonistas ha seguido impulsando la transformación democrática del sindicalismo en México. En 1997, trabaja activamente en la constitución de la Unión Nacional de Trabajadores. Otro de los retos del nuevo sindicalismo en México es también que los trabajadores sean cada vez más participativos al interior de sus organizaciones y no le dejen todo el peso de las responsabilidades y decisiones a los dirigentes. En estos años, 2 años atrás a la fecha, en mucho ha estado comentándonos a todos los compañeros sindicalizados que es importante que consideremos que él un día no va a estar como dirigente de esta organización. Por lo tanto, se tiene que preparar la transición para que ello se dé. Su proyecto es precisamente que se preparen los cuadros sindicales suficientes como para que se pueda garantizar todas nuestras conquistas, para que el sindicato de telefonistas pueda seguir adelante y esté resguardado en manos de los trabajadores. Los trabajadores telefonistas han sido protagonistas de un movimiento imprescindible para el sindicalismo mexicano y para el desarrollo de la industria de las telecomunicaciones en el país. Desde los inicios de nuestro movimiento democrático en 76, los telefonistas nos propusimos definir una nueva relación con el gobierno basada en el diálogo, sustentada en el pleno respeto a la autonomía y a la representatividad de nuestra organización. Cuando el sindicato de telefonistas entra a la etapa de modernización en los años 90, la productividad se vuelve un factor clave para la modernización del sindicato y de la empresa. El éxito de la empresa Teléfonos de México, el éxito productivo de la empresa Teléfonos de México, es un fenómeno, es un acontecimiento, un proceso más bien, que no se entiende sin la presencia del sindicato. Es un convenio de productividad sumamente exitoso que firman el sindicato y la empresa adentro de la contratación colectiva, en donde se establecen metas de productividad, logros de la empresa, en términos, por ejemplo, del número de reparaciones que se hacen, del número de quejas que se atienden, o sea, el grado de eficiencia de los trabajadores para responder a los tremendos retos y rezagos que tenía la empresa Teléfonos de México en términos de atención y de calidad del servicio. Lo que hicimos fue convencerla de que ese dinero que se gastaba en tiempo extra lo invirtiera en el acuerdo de productividad, que eso sirviera para que la empresa pudiera darle a cada trabajador tareas específicas y que sobre la base de cumplir esas tareas le pagara lo que representara el aumento de productividad. Telmex en condiciones de competencia puede competir y lo ha demostrado con las mejores o las más grandes empresas del mundo. Esto es gracias al personal, al equipo humano de la empresa. Cuando se presentó esta competencia, el personal de Telmex y el sindicato mismo, al igual que la administración, tuvieron las mejores condiciones y unidad para competir con quien fuera. Y al haber congruencia con un proyecto de interés común es cuando se tienen los logros que se han tenido. Yo creo que es de todos conocido el éxito que ha sido las relaciones obrero-patronales en esta empresa, lo difíciles que han sido a veces, pero el cómo hemos superado estos retos poniendo por enfrente lo que es el interés primordial.
el desarrollo de teléfonos de México en un ambiente competitivo, en un mundo globalizado, la empresa mexicana con trabajadores mexicanos, con socios mexicanos, siendo exitoso en este mundo. Y eso yo creo que es el fin fundamental que hemos logrado en todo este proyecto. Desde principios de los 90, el Sindicato de Telefonistas inicia también una intensa actividad sindical internacional que lo ha llevado a mantener relaciones con sindicatos de todo el mundo. Está afiliado a la Red Internacional de Sindicatos, o UNI, sindicato global, en el que Francisco Hernández Juárez es parte de la dirección en el Comité Ejecutivo Mundial. En este ámbito, el STRM desarrolla experiencias con sindicatos de países de todo el mundo, con los que comparte estrategias de lucha comunes y prácticas democráticas como el voto universal, directo y secreto para la elección de sus dirigentes y para la toma de las decisiones fundamentales que afectan a los trabajadores. También establece alianzas y coaliciones sociales amplias que permitan un nuevo sistema de comercio, de economía y de política mundiales más justo y equitativo para todos los pueblos y en especial para los trabajadores.